gracias al Señor. ¿Cuántos están contentos? Estamos juntos otra vez. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos. Gracias porque nos has ayudado. Nos hemos congregado nuevamente, Padre, para estudiar tu palabra, para escudriñar. Escrito está que no solo de pan viviremos. Escrito está, Señor, que de todo lo que sale de tu boca, que debemos de escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio y en ellas tenemos también la vida eterna, Señor. Te damos gracias, papito lindo, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, te suplicamos tu dirección. Amén y amén, Señor. Muy bien, vamos nuevamente a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. El versículo 10. Recuerda que hemos estado estudiando la serie Los dones del Espíritu Santo, y hemos entendido también que hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, pero el Espíritu es uno, el Espíritu es el mismo. Y dice la palabra en el versículo 9: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es el tema que vimos el lunes pasado, dones de sanidades. Versículo 10, lean conmigo en voz alta. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, repita conmigo: el hacer milagros. Muy bien, puede sentarse. Vamos a estudiar esta noche el tema de el don de hacer milagros. Le voy a dar rápidamente una definición. Al ratito le vamos a pasar sus copias, ahorita no se las di para que no se entretengan. Milagro, una definición de milagro: es la intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la naturaleza y opera con la fuerza dinámica del Espíritu Santo. Bueno, se lo voy a decir en español, ¿verdad? Es un milagro es una intervención sobrenatural, repentina de Dios en el curso ordinario de la naturaleza. Vamos a suponer que alguien tiene cáncer, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero reprendemos todo espíritu de cáncer. Toda enfermedad es llevada por la sangre de Cristo, sus llagas. Pero vamos a suponer que alguno en converso tiene cáncer, y ya ven que las enfermedades van de principio a etapa media, etapa terminal, ya para morir. Y que en la etapa terminal, cuando la persona le falta, ¿qué será? 2 meses, 1 mes de vida, ¿sí? El curso natural se está llevando. La enfermedad sigue avanzando, la persona se está deteriorando, y de repente la intervención sobrenatural de Dios que corta la trayectoria natural de la enfermedad, y el Señor ha hecho una sanidad a través de un milagro. Un milagro puede ser una sanidad puede ser un milagro. Una sanidad, decíamos el lunes pasado, que habla de sanar específicamente de alguna enfermedad. Decíamos que hay como especialidades para poder ser sanado y orar por esas sanidades. Pero un milagro no solamente sanidad. Vamos a ver ahorita que un milagro son múltiples operaciones del Espíritu Santo. Entonces, un milagro es la intervención, pudiera yo decir y agregar, la intervención repentina de parte de Dios para cortar el curso de algo que es natural, ¿sí? Alguien ya se va a morir y de repente ocurre un milagro. Algo va a suceder, no sé, y de repente el Señor interviene. Viene a mi mente que hace muchos años me platicaba un siervo que él iba con su familia, y iba en carretera a una velocidad más o menos, y él pudo ver, ya ven que no se puede rebasar en curva, peor si hay cerro y no vemos, pero él dice que clarito vio que no venía ningún carro y rebasó en curva, y cuando él se abre, se le viene de frente un tráiler.
una muerte inevitable con toda su familia, pero al momento el Señor operó un milagro. Él pudo ver a través de una visión, porque ver una visión también es un milagro. Él pudo ver dos manos enormes, una mano detuvo al tráiler y la otra mano detuvo el coche de él y quedó a centímetros de estrellarse. ¿Qué pasó ahí? Un milagro. ¿Sí? Era una muerte inevitable. ¿Cuántos saben que Dios todavía hace milagros? Nuestro Dios está vivo, presto para hacer milagros en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo vive para siempre. Una palabra que yo leía el domingo precisamente, que lo adapté en este tema, en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Según la voluntad de quién? De Dios. Diga conmigo: señales, milagros y prodigios. Muy bien. Entonces ya le decía que un milagro es la intervención repentina de Dios para evitar algo malo. Señales, está dirigida a los sentidos para atestiguar la existencia de un poder divino y puede ir desde un milagro hasta una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en las señales dice que va dirigida a los sentidos para atestiguar la existencia de un poder divino. ¿Sí? Algo que nos llame mucho la atención y uno de repente diga: esto no es normal. Aquí algo está pasando de parte del Señor. Mientras que un prodigio es un suceso extraño que rebasa los límites de lo natural y provoca que se maraville el espectador. Entonces es muy difícil separar qué es un milagro, qué es una señal y qué es un prodigio. Prácticamente es lo mismo, prácticamente van juntos, aunque aquí en Hebreos 2:4 dice: con señales, con prodigios y diversos milagros. ¿Sí? Dice aquí que las señales va dirigida a los sentidos, atestiguan que Dios está ahí. En San Marcos 16:17 dice la palabra: y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces alguien se sorprende, dice: ¿cómo es posible que ni el doctor ni el brujo lo pudo liberar? Y viene un cristiano y lo libera en el nombre de Jesús. Eso es maravilloso. ¿Verdad que es maravilloso, hermanos? ¿Sí? Fíjense que el apóstol Pablo era un hombre prodigioso, era un hombre de Dios que hacía milagros. Ustedes han leído la Biblia y se acuerdan que él naufragó en un barco. Y a duras penas dice que llegaron a una isla llamada la isla de Malta. Y el apóstol Pablo, cuando él bajó, llegaron nadando como pudieron, dice que había mucho frío. Entonces él empezó a juntar inmediatamente leños para hacer una fogata. Y cuando él agarra uno de los leños, resulta que abajo había una culebra, una serpiente venenosa, y se le enreda en el brazo. Y los nativos quedaron espantados y dijeron: este hombre es un maldito porque se escapó de la furia del mar, pero los dioses no lo dejan, y ahora ya la culebra más venenosa de la isla. Pero se sorprenden cuando el apóstol se quita la culebra y lo mete al fuego, lo asa. Y entonces ahora ellos cambian de parecer y dicen: este hombre es un Dios. No es un maldito, no es un condenado. Y dice la palabra de Dios que ahí mismo el papá del hombre principal de la isla fue sanado por el apóstol Pablo, claro, a través de Cristo. Y después esos nativos hacían cola para que el apóstol Pablo los sanara en el nombre de Jesús. Entonces imagínense, ellos estaban viendo a ver a qué horas cae muerto. Entonces es un prodigio, una señal, un milagro. El Señor promete lo siguiente, dice que la palabra que aunque bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño. Claro, si usted quiere tentar al Señor y se va al Parque Central y agarra un litro de veneno matazacate y dice: miren, yo soy cristiano y me voy a tomar esto y no me muero, en el primer sorbo va a estirar la pata, porque también dice la Biblia: no tentarás al Señor tu Dios. De tal manera que las señales, prodigios y milagros nos van a seguir a nosotros en un momento determinado. También un pastor que es amigo mío fue a predicar, dice, en un lugar, creo que 2-3 días de campaña evangelística, y el segundo día una mujer se convirtió
y testificó que era bruja. Y dice, ¿saben por qué me convertí? Porque ayer le traje al pastor, al predicador, un pozol y le había echado veneno. Dice el pastor, con razón me dio diarrea. Fue lo más que le sucedió. Ella estaba esperando a ver a qué horas caía y no le pasó nada, porque tomaremos cosa mortífera y no nos hará daño. Y ustedes han bebido cosas mortíferas y ni cuenta se han dado que no han caído muertos, ¿verdad? Por el poder y los milagros del Señor también, porque es una promesa del Señor. Otro satánico que luego se convierte al Señor, la mente no tiene poder, sino que cuando ellos se concentran es acción de demonios y pueden mover objetos. Y este hombre llegó al grado de quedar viendo a un perro y matarlo. El perro se doblaba, se tiraba, se convulsionaba y moría. Entonces él quería llegar y matar al pastor. Dice que estaba ahí sentado y andaba aplicando según él su fuerza. El pastor ni en cuenta, seguía predicando. Y cuando dijo pónganse de pie y hizo el llamado, dice que mucha gente pasó enfrente y él sin querer lo fueron empujando. Dice, a ver, vente para acá, entrégate a Cristo. Y ahí cuando se hincó quedó libre en el nombre de Jesús. Hoy es un siervo del Señor. Entonces, milagros, señales y prodigios. Dice en Hebreos 2:4 que es repartimiento del Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a repartir estos dones. ¿Cómo los puedes obtener? Pidiéndolo. En la clase pasada decíamos que el don de sanidad, vaya a orar por los enfermos en cualquier parte y ahí se va a desarrollar el don de sanidad. Miren, los milagros, señales y prodigios que impresionan a nuestro espíritu, les comento rápido. Cuando yo me convertí, una de las cosas que me impresionó mucho fue que en la iglesia donde yo llegué, que era una iglesia muy pequeña, a la hora de la alabanza todos estaban danzando y a la hora de la adoración todo el mundo hablando en lenguas y otros profetizando. Y yo escuchaba y decía, de verdad hermanos, yo dije, qué bonito hablan estos, como que hablaban en otros idiomas. ¿Es bíblico eso? Amén, el don de lenguas. Y eso a mí me maravilló. Y dice la palabra de Dios, señales, prodigios y maravillas. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué le maravilló cuando usted se convirtió? Y si hasta ahorita no le ha maravillado nada, va a querer que busque de Dios. A mí me maravilló, dije, wow, qué tremendo. Y me fui con eso a casa. Y llegando le dije a mis hermanas, oye, ¿y eso que vi? ¿Qué onda? Y dice, mira, aquí dice en en Hechos 2. Dice que vino el Espíritu Santo como un viento recio y llenó toda la casa, se les repartieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y dice que hablaron en otro idioma. ¿De acuerdo? Según el Espíritu les daba que hablase. Se calcula que el Espíritu Santo ahí tradujo a unos 15 idiomas. Si llegaba un chino, en chino entendía el Evangelio. Si llegó un japonés, en japonés entendió el Evangelio. Qué maravilla, ¿verdad? Y dice que se maravillaron. Todos los milagros son prodigios, señales y maravillas de parte del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces miren, si alguien tiene una visión es ver algo así. Usted no está durmiendo, porque una cosa es la visión así, despierto usted, mira algo. Le podemos llamar el éxtasis. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando el apóstol Pedro subió a una azotea para entregar su ayuno. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dice que él estuvo en un éxtasis espiritual y él vio cómo el cielo se transformaba. ¿Sí se acuerdan qué vio que bajó? Un lienzo. ¿Y qué había dentro del lienzo? Todo tipo de cuadrúpedos, reptiles. Y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro dice, no Señor, pues ¿cómo? El Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces, ¿qué tuvo ahí Pedro? Fue un éxtasis. Entonces fue un milagro del Señor. Aparte es la visión nocturna, cuando nosotros los hijos de los hombres dormimos, y también es una de las formas, los sueños, como el Señor nos habla. Es una visión nocturna. La resurrección es un milagro, ¿sí? Hay varios casos de resurrección y fíjese que
La resurrección misma de Cristo es un milagro. La resurrección de Lázaro. ¿Cuántos días tenía Lázaro de haber muerto? Ya apestaba. Era porque era de 4 días. De hecho, su hermana le dijo al Señor: Señor, ya apesta. Y el Señor dice: abre. Y cuando el Señor estaba ahí, dice: Lázaro, ven fuera. Dicen que el Señor tuvo que ser específico, porque él es la resurrección y la vida. Y si él nada más dice: ven fuera, era una tumba familiar, varios muertos se hubieran resucitado. Y Lázaro salió vivo. Entonces la resurrección también es un milagro. Les decía hace un momento que una sanidad es un milagro. Un milagro también puede ser una sanidad, pero un milagro no solamente sanidad, abarca muchas cosas. Qué hermoso y qué lindo es estudiar la palabra de Dios, porque dice la Biblia que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces los dones todavía están operando, hermanos, en el nombre de Jesús. Y tenemos que provocar los milagros, hermanos. ¿Cuánto lo van a hacer? Sí, entonces, mire, les doy rápidamente una lista, aunque les voy a dar una copia de esto. Milagros del Antiguo Testamento. Las plagas, ¿se acuerdan de las 10 plagas de Egipto? Muy bien, ahí está la cita bíblica en Éxodo. Fue un milagro. ¿De dónde van a salir tantas langostas, tantas moscas? ¿Cómo se va a convertir el agua del río en sangre? Hay científicos que han logrado más o menos interpretar cómo fue que sucedió, pero no lo logran. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen: bueno, debido a esto el agua se hizo sangre. Sí, pero ¿por qué el agua de los judíos no se hizo sangre? Es un milagro. ¿Por qué el Señor pasa matando a todos los primogénitos de Egipto? ¿Y por qué los hijos de los judíos no mueren? Solo al ver la sangre del cordero. Es un milagro. ¿Cómo es posible que los egipcios tropezaban en la oscuridad y en la casa de los judíos había luz? ¿Cómo es posible que el mundo está en crisis y nosotros los hijos de Dios estamos bendecidos? Amén. ¿Cómo es posible que, gloria a Dios, que tal vez usted está pasando una situación difícil y el tanque de gas que le tarda un mes, ya lleva 3 meses y no se acaba? Eso es un milagro, hermanos. El paso del Mar Rojo, el Señor abre las aguas, eso es un milagro. Sí, no es que bajó la marea ni nada de eso. Dice que un viento oriental sopló toda la noche y separó las aguas. Cuando Faraón quiso pasar, se vinieron las aguas y los mataron a todos. El maná, pan del cielo que recibía el pueblo de Dios, lo recibió durante 40 años en el desierto. No es normal, hermanos, que del cielo bajara una semilla y esa semilla la cocinaban y ese era el maná. No es normal. Los milagros, por eso son milagros, porque no son naturales. Si es natural, entonces es normal, pero si no es natural, entonces es un milagro. ¿Cómo es eso que va a descender literalmente pan del cielo? Para Dios no hay nada imposible. El que saliera agua de la roca, Éxodo 17, allá en el desierto, cuando el pueblo clamaba por agua, Moisés le habló a la roca la primera vez y el agua fluyó, y ahí donde no había ni gota de agua, brotó el agua, y agua viva, agua fresca. Otro milagro del Antiguo Testamento, la toma de Jericó. ¿Se acuerdan que hace algunos domingos predicaba de eso? Cómo el pueblo de Dios dio una vuelta alrededor de Jericó durante 6 días, y el día número 7 dio 7 vueltas, y al final gritaron y los muros se cayeron. ¿Es normal eso? Póngase a gritar a ver si cae, aunque sea su costera que tiene. Eso solamente sucedió por obra y poder del Espíritu Santo del Señor. Otro milagro, o muchos milagros de Elías. ¿Qué milagros se le atribuyen a Elías? Que orara y no lloviera, que orara, descendiera el fuego del cielo literalmente, que orara y volviera a llover, que le dijeran a Amán: sumérgete en el Jordán. Un milagro. Milagros de Eliseo. Díganme algún milagro que se acuerden del profeta Eliseo.
Es un milagro verdadero. ¿Será que el hierro flota? Para nada. Los hijos de los profetas, como tipo Timoteo, dijeron: Señor, es que fíjate que nos queda muy chico aquí el espacio, estas cabañitas, y quisiéramos ir a cortar leña, pero queremos que nos acompañes, vamos a día de campo. Y se lo llevaron. Y cuando aquel era medio inútil, alguno de estos, ¿verdad?, estaba ahí cortando, y que se le cae el hacha y dice: ay, Dios mío, Señor, y era prestada. Y saber qué cara puso, ¿verdad?, que tenía que pagar esa hacha prestada. ¿Será que el hierro flota? No. Sin embargo, Eliseo dice: ¿dónde? Más o menos dónde cayó. No, pues ahí. Y agarró un palo, lo tiró y el hacha flotó. El hierro no flota, hermanos. ¿Será normal que el Señor camine sobre las aguas? Ah, pero es que Él es Dios. No, pero cuando Él estuvo en la tierra, estuvo en carne y sangre como nosotros, y caminó sobre las aguas. Eso también es un milagro, ¿sí? Cosas sobrenaturales. Y ustedes pueden buscar, hay muchísimos ejemplos más de milagros en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, expulsión de demonios también es un milagro. Gente, mire, la palabra lunático, hace algún tiempo estaba estudiando en el Nuevo Testamento, no es una terminología que usaran los judíos, más venía del vulgo, de la gente mundana, ¿verdad? Lunático, como cuando se escucha de el hombre lobo. Ese cuate que dicen que cuando la luna está llena se convierte el hombre lobo, ¿verdad? Es un lunático. Bueno, de ahí venía la idea. Entonces, para ellos un lunático era alguien que le daba ataques, que cuando estaba la luna ahí tierna como que se convulsionaba. Entonces, a ese se le llamaba lunático. Y cualquier expulsión de demonios es un milagro, porque eso los demonios no se van, sino solo con el poder del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y en cuanto a expulsión de demonios, ahí también puse algunas citas, ahí lo checan después. La sanidad de la fiebre. Jesús sanó de fiebre a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Parálisis. ¿Cómo es posible que alguien está paralítico, en estado de coma, y de repente usted llega con el poder del Espíritu Santo y lo levanta en el nombre de Jesús? Les decía hace rato que una resurrección es un milagro. Por eso les decía, cuando hablamos de una sanidad es un milagro también, pero milagro no solamente es sanidad. Milagros son prodigios, señales y maravillas. ¿Se imaginan ustedes que el Señor dice: llenen esas tinajas de agua y convierte el agua en vino? Ese es un milagro. ¿Será que el Señor lo puede hacer todavía? Me acuerdo de un amigo mío que es evangelista. Él fue discípulo de un siervo, un estadounidense, y él venía mucho a Chiapas a misionar. Y dice que en una ocasión se fue en un bochito, le decimos bochito a los Volkswagen, y se fueron a la sierra y ahí se metieron en terracería. Sabe que esos bochos son buenos para la terracería, pero ¿sabe qué? Son muy buenos, pero sin gasolina no caminan. Y se le acabó la gasolina en plena terracería. Y pues estaban lejos. ¿Qué gasolinera puede haber ahí? Y dice el hermano que bajó el siervo, traía una ánfora de 20 litros, fue a un río que estaba ahí cerca, lo llenó de agua, 20 litros de agua del río, se lo puso al tanque, se subió al bocho. Y este hermano dice que le dijo a su pastor: pastor, ¿va usted a descomponer su carro? Y dice que el pastor nada más le dio una palmadita, le dijo: ay, hijito, te falta mucho todavía. Lo echó a andar, hermanos. Fueron y regresaron, porque el Señor convirtió el agua en gasolina. Dice el siervo que él se fue llorando y regresó llorando, ya no pudo decir nada. Ese es un milagro, hermanos. Entonces el Señor todavía hace esos milagros si nosotros le creemos. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre. Y habla de cosas mayores en cantidad, no en la magnitud. Creo que nunca le vamos a llegar al Señor, pero sí en cantidad, porque Él tuvo 3 años y medio de ministerio en esta tierra.
¿Nosotros cuántos años tenemos? Muchos. Y podemos hacer milagros también en el nombre de Jesús. ¿Sí? Para que no digan que solamente les platico de otros, también les voy a platicar de mí. 2 veces he visto una provisión del Señor milagrosa. Bueno, 2 veces me acuerdo ahorita, de ahí un montón de veces el Señor ha hecho cosas. Veníamos casi las 12 de la noche de Panteló, acabamos de atravesar Chenaló, en esos tiempos cuando por allá mataron muchas personas. Y precisamente venía con un siervo que ahora es diácono, un bochito. ¿Y qué cree? En la subida más fea de Chenaló para acá, se nos apaga el carro. Y le digo al hermano, ¿qué pasó? Y me dice, nos quedamos sin gasolina. Pues la primera reacción es regañarlo, ¿verdad? ¿Cómo no se va a estar a dar cuenta? Y de ahí la segunda, bueno, ¿qué hacemos? Y hasta por allá se veía una casita con un foquito encendido. Le digo, vaya a preguntar a ver si alguien tiene ahí que nos venda unos 5 litros. Y ya en lo que él fue a preguntar, yo oré. Le dije, Señor, si nos va a tocar dormir en esta zona, adelante. Pero pues por ahí matan gratis. Y dije, Señor, pues si nos va a tocar dormir acá, pero si no, te pido, Señor, que nos ayudes. Y el hermano regresó rápido, con cara de espantado, y me dijo, nah, ni siquiera me abrieron, dice, tienen miedo. Y yo volví a orar y dije, Señor, que se haga tu voluntad. Hermanos, tal vez no nos quedamos tirados ni 10 minutos. Vi que venía un camión de radilas, de los que le llamamos de 3 toneladas. Y dije yo, a lo mejor estos amigos nos vendan unos 5 litros, con eso llegamos. Y le hice la parada, le dije, disculpe amigo, ¿será que nos vende unos 5 litros de gasolina para este bocho? Me dice, ¿cuántos litros quiere? Si quiera 5, me dijo, los que quiera. Es que ahorita traemos, mire, traía 6 tambos llenos de gasolina porque iban a ir a entregar en Panteló, porque allá venden por garrafitas. Me dijo, le vendemos los litros que usted quiera, me dijo. Mire, el Señor me mandó una gasolinera móvil. Le digo, de una vez tanque lleno, por favor. Gloria a Dios, para la honra del Señor. ¿Será que eso es normal? Que el Señor diga, bueno, mi siervo se quedó tirado, pues ahí le mando su gasolinera móvil. Otro día venía de la sierra, a un lugar más lejos que se llama La Unión. Acabábamos de atravesar Oshuk, 2 de la madrugada. Un bocho prestado que había llevado, parecido de los hijos de los profetas que iban con hacha prestada, y solo venía con un siervo más, un hijo espiritual, y que se me apaga el bocho. Entonces, como era subidita, 2 de la madrugada, no hay tráfico, quise arrancarlo, le metí la reversa y usted sabe que esos arrancan así, ¿no? Y me fui bastante para atrás sin nada. Imagínese usted, otra vez dije yo, Señor, si nos va a tocar dormir acá, pues adelante. Y mire, y yo regresé no por capricho, sino porque era sábado y ya esa madrugada a las 2 ya era domingo, yo tenía que venir a la iglesia a predicar. Esa preocupación, también el siervo tenía que ir a su iglesia a predicar. Y otra vez dije, Señor, pues ayúdanos. Y ya bajamos del bochito, abrimos ahí, bueno, lo básico, ¿verdad? Que uno checa ahí cables del distribuidor, algunas cositas que me dio. ¿Sabe uno qué es? Y nada. Digo, hermano, dele el marchazo y nada. Y en eso estamos y empieza como a llover. Y yo, Señor, solo esto nos faltaba. Y en eso estaba pensando cuando pasa una camioneta vieja, pasó así. Yo todavía dije, impío, ¿por qué pasas así? Y lo veo que se frena como a 10 metros. Digo, me escuchó lo que le dije. Y se viene de reversa, se viene de reversa, se viene de reversa. Y dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y ni modo de decirle que no es impío. Ni modo de decirle, le dije al otro, ¿cuál? Si ahí puro monte hay. 2 de la madrugada. Y me dice, primo, ¿cómo estás? Me dice. Ni es mi primo, pero con ese nos conocimos desde niños. Le digo, y ay, vos, ¿cómo estás? Y ahí nos saludamos, ¿qué te pasó? Me quedé tirado. Atención, hermanos, es mecánico el tipo. ¿Es casualidad eso? Eso se llama milagro. Llevaba su chalán, no te preocupes, primo, 10 minutos, arránquelo. Y adelántate, te voy a escoltar hasta San Cristóbal. Ahí venía yo con mi
mecánico de cabecera. ¿Es casualidad eso? ¿Cómo se llama? Milagro. Tenemos, servimos y adoramos a un Dios de los milagros, amén. A un Dios que está vivo, gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, provocar esos milagros. ¿Cuántos están dispuestos a provocar esos milagros? ¿Sí? Cada dificultad es una oportunidad para que el Señor haga un milagro. ¿De acuerdo? El Señor sanó gente de parálisis, de hemorragias, a un hombre que era sordo y mudo, ciegos. ¿Qué milagro no hizo el Señor? El apóstol Juan dice que si se escribieran todos los milagros que el Señor hizo, ni siquiera en el mundo pudieran tener cupo todos los libros que se hubieran escrito por esos milagros que el Señor hizo. Entonces, un milagro es una intervención repentina del Señor en el transcurso natural de algo. Dios va a hacer milagros, Dios va a multiplicar las finanzas. Dice la Biblia, es mejor lo poco del justo, aunque usted ganara poco, pero si usted es fiel al Señor. Aprovecho para decirles, no roben, denle el diezmo al Señor. El 90% el Señor lo va a estirar más que si usted le roba y no le dan ese 10%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros saber que uno de los dones del Espíritu Santo se llama el don de hacer milagros. Literalmente lo dice en 1 Corintios 12:10, el don de hacer milagros. Otra vez, de hacer milagros. Diga conmigo, hacer. ¿Sí? Note esto, la vez pasada estábamos diciendo, ¿por qué dice dones de sanidades? Dice dones de sanidades porque comentábamos que como hay diversas enfermedades, quiere decir que el Señor no solamente sana de una enfermedad, sana de todas las enfermedades. Y el hacer milagros implica, la palabra hacer implica que nosotros lo vamos a provocar, ¿sí? Obviamente el Señor va a hacer un milagro en un momento que se necesite. La multiplicación de los panes y los peces para alimentar a miles se llama milagro. ¿Cómo es posible que de unos cuantos panes y unos cuantos pececitos, tal vez hasta eran de esos charalitos, porque era un niño que lo llevaba, el Señor multiplicó y pudieron comer miles? Levante su mano derecha conmigo y repita conmigo, en mis manos hay un milagro de Dios. Ahora diga conmigo, en mis palabras hay un milagro de Dios. Amén y amén, gloria al Señor. Fíjese que hace algún tiempo, algunos añitos atrás, estaba a punto de entrar a la ducha aquí en San Cristóbal, y llegó a buscarme un pastor de Ocosingo y otro hermano, y me abordaron los vi muy afligidos. Y le digo, hermano, si me permiten, me entro a bañar, y salgo. No, pastor, es que urge. Resulta que habían traído una chica de unos 20 años, no sabían qué le había pasado, pero ya había tardado en estado de coma en Ocosingo. Parece que se empeoró, la trajeron a un hospital de aquí de San Cristóbal y estaba, de hecho era en el hospital regional, el anterior, antes de que hubiera el de las culturas. Y esta chica aquí ya llevaba 2 o 3 días y todavía seguía en estado de coma. No sabían qué le pasó, se sospechaba que se quiso suicidar, se sospechaba que tomó algo, en fin, no se sabía realmente qué le había sucedido. Y me dicen ellos, y pues la muchacha está en estado de coma y queremos que usted vaya a orar porque usted es el hombre de Dios. Yo dije, ¿a mí me hablan? Y cuando alguien le dice a uno hombre de Dios, no saben la responsabilidad que le están dando a uno. Voltea a su vecino y dígale, tú eres el hombre de Dios, tú eres la mujer de Dios, hombre de Dios. Otra vez dígaselo a alguien, tú eres el hombre de Dios. No vas a molestar al apóstol para hacer un milagro. ¿Ya les cayó el rema? ¿Ya les cayó el rema? Ya no me van a molestar para hacer un milagro. Ustedes lo van a hacer en el nombre de Jesús, porque en sus manos hay un milagro, en su palabra hay un milagro en el nombre de Jesús.
Y yo me quedé así, y si llamamos a uno de esos famosos, ¿verdad? No, ni para dónde yo era el pastor, pues, el hombre de Dios. Y dije, Señor, bueno. Y me acordé del Señor. El Señor una vez dijo, no se preocupen, iré y los sanaré. Dije, no se preocupen, vamos, y el Señor va a hacer algo. Como que entré en el espíritu. Y ya nos fuimos al hospital. La chica esta estaba en terapia intensiva. Le acababan de cambiar un suero. Y estaba ahí el pastor, estaba ahí el otro hermano que me llevó, y vi un hombre ya algo anciano al lado de la cama de la muchacha, con sonda, con un montón de cables y en estado de coma. Y ahí es donde entra esto de que el Señor dijo, no os preocupéis, en el momento el Espíritu Santo te dirá lo que vas a hacer. Yo le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y el Señor me dice, ¿cuántos creen que Dios habla? Me dijo, háblale al anciano. Y me voy sobre el anciano. Le digo, ¿qué es de usted la muchacha? Dice, es mi hija. Ya empezó a llorar. Y le digo, ¿usted anda mal con Dios? Sí, me aparté del camino de Dios. Yo conocía, y empezó a platicarme, pero el tipo estaba muy quebrantado. Y le dije, mire, si usted hoy se reconcilia con el Señor va a levantar a su hija. Y el viejito ni lo acabó de oír. Dijo, sí, amén. Y oramos por el anciano. Ya terminamos de orar. Dije, ahora viene la parte difícil. La chica estaba postrada y le digo al Señor, ¿ahora qué hago? Y me dice el Señor, solo di la palabra. Y me acordé de un milagro que hizo el Señor cuando a una chica le dijo, Talita Kumi, a ti te digo levántate, ¿se acuerdan? Yo no le dije Talita Kumi, pero le dije, muchacha, en el nombre de Jesús te ordeno que te levantes. ¿Y qué creen? La muchacha se levanta. Para la honra y la gloria del Señor, ella abrió sus ojos. Y mire hermano, si solo con contarlo ya estoy sintiendo la presencia del Señor. En aquel cuarto se sintió, no era un calor normal, usted sabe que aquí no hace calor, ya era en la tarde. Un calor del Espíritu Santo ahí tan tremendo. El pastor que me llegó a traer estaba quebrantado, y también el otro hermano estaba quebrantado. Y pues yo ya ni se diga. Yo creo que cuando veamos un milagro del Señor, los primeros sorprendidos vamos a ser nosotros. Los primeros quebrantados vamos a ser nosotros. ¿Sí? Que usted ore por alguien que tiene una pierna 10 centímetros menos y que usted lo vea como crece. Usted ve, lo hizo, amén. Cuando se hace un milagro, los primeros maravillados somos nosotros, hermanos. No debemos de perder la capacidad de admiración. Todo lo que haga el Señor hay que admirarse, porque si usted no se admira, entonces no va a pasar nada. Algunos se admiran más que México meta un gol en el mundial, qué maravilla, a que Cristo haga un milagro. Y eso que el equipo de México pierde. En cambio Cristo es el campeón de todos los tiempos. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Tenemos al Dios de los milagros. Póngase de pie por favor en este momento. Vamos a adorar un momento a ese Dios de los milagros. Dice en Hebreos 2:4, dice la palabra del Señor, la acabamos de leer. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos, diga conmigo, diversos milagros? Otra vez, diversos milagros. Entonces, miren, los milagros es una serie de o múltiples operaciones. Por si usted no lo sabía, el Señor hace milagros creativos. El que le falta un riñón, el Señor repone un riñón. Esto que les voy a decir no me lo platicaron, yo lo vi. El Señor platifica muelas. ¿Será que el Señor lo puede hacer todavía? Si nos falta algo, Él nos lo da. Dice en su palabra, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Sí es la voluntad de Dios que usted reciba algo, pero Dios conoce su corazón. Jeremías dijo: Señor, yo no me engreí a causa de tu profecía. Es decir, no me sentí muy creído, muy salsa solo porque soy tu profeta, sino que debemos de tener un corazón sincero. Nunca vamos a cobrar por una oración, nunca vamos a cobrar por un milagro. De gracia recibieron, demos de gracia. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar en esta hora. Antes de orar, declare, levante su mano derecha. En mis manos hay un milagro. En mi boca hay un milagro. Y voy a estar bendiciendo. Y voy a estar declarando. No vas a recurrir al apóstol. Hazlo tú en el nombre de Jesús. Hazlo tú para que tengas testimonio de que Dios está contigo. Tú eres el hombre de Dios. Tú eres el varón de Dios. Tú eres la mujer de Dios. Tú eres la mujer de Dios. Toda mujer y hombre de fe son hombres y mujeres de Dios. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, lo declaro sobre ustedes. La provisión, cada semana, cada mes, estamos viendo milagros financieros. Milagros del Señor. Es el momento de tramitar tu petición en la mesa del Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Padre, aquí hay una iglesia que te cree. Aquí hay una iglesia que te cree. Porque cuando usted, hermano, duda, cuando usted se preocupa, usted está practicando un ateísmo práctico. Usted está practicando incredulidad. Créale al Señor. Ore más y preocúpese menos. Ore más y preocúpese menos. Padre, aquí hay un pueblo que te cree. Aquí hay un pueblo que viene cada lunes también con hambre y sed de tu palabra, Señor. Créale al Señor. Créale al Señor. Al que cree todo lo es posible. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, papito. Aquel hombre dijo: ayuda a mi incredulidad. Hoy te pido, Señor, que ayudes a cualquier incredulidad, Padre Santo. Recibimos esta noche esa palabra y recibimos en esta noche, Padre Celestial, esa declaración. Y nuestras manos serán usadas y nuestras palabras serán usadas por ti, aún, Señor, para levantar muertos en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Denle un fuerte aplauso.